Yo creo que tuvo que haber temores de una corrida. Por ahí se quisieron anticipar una corrida o una posible corrida. Fausto, a ver, ¿qué estás viendo, no? Porque creo que lo decía el otro día Lacunza y nosotros citamos al principio cómo hace 2 meses Caputo le explicaba a todos cómo esta economía necesitaba nafta, que el auto andaba barba, que un auto muy sólido y que necesitaba monetizarse tanto en pesos como con dólares, ¿no? Y lo que vemos es que ahora hay un apretón monetario muy grande, no entraron los dólares, pero tampoco quieren que circulen mucho los pesos. ¿Qué estás viendo en esa dinámica? Bueno, es que en realidad lo que le falta a Argentina, estoy de acuerdo que le falta nafta, le falta crédito. La palabra que está faltando es crédito. Necesita crédito. Sí. Argentina necesita invertir. Los números de inversión no están mal, viene creciendo. Pero para lo que Argentina necesita hacer, que es infraestructura, hay un montón de cosas, y además las empresas tienen que cambiar. Lo venimos diciendo hace un montón de tiempo. La economía argentina, si sale todo bien, de los próximos años va a ser muy diferente a la economía argentina de los últimos años. Eso implica que hay transformaciones que hay que hacer dentro de las empresas y eso es inversión. Bueno, si yo producía el producto A y ahora veo que el verdadero mercado es el producto B y bueno, tengo que cambiar la máquina que producían A por la máquina que producían B. Tengo que invertir. Entonces necesitamos crédito. Necesita crédito en las empresas, necesita crédito del gobierno nacional, necesita crédito las grandes inversiones, etc. Así que falta crédito. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué engendro nos hemos metido? Nos hemos metido 2 engendros. Uno internacional. Yo sigo insistiendo, y esto es importantísimo para mí. No dejemos de ver el escenario internacional, porque si vos estás en un escenario internacional de mucho riesgo, en países que no son riesgosos, el bajo riesgo paga bien, está pagando bien tener instrumentos de bajo riesgo, entonces no hay mucho interés en salir a buscar cosas raras en el fin del mundo, ¿no? O inversiones potenciales. No se está pensando en el crecimiento, hoy se está pensando en reducir el riesgo y además ese bajo riesgo paga bien. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si vos lo pensás de esa manera, vas a encontrarte con este escenario. Che, no es que ganamos las elecciones y van a venir los dólares. Ahora sí. Porque eso es volver a mirarse el ombligo, pensar que el inversor solamente está mirando a Argentina. El inversor está mirando qué pasa en Argentina, en Estados Unidos, sobre todo, en Europa, sobre todo. Entonces, un inversor que no te va a traer crédito tan fácilmente, excepto en algunos lugares, ojo, no significa que eso en algunas cosas puntuales, ponele vaca muerta o ponele energía eléctrica o nuclear, lo que fuera, cosas muy específicas, o minería. En el resto, la verdad es que la gran inversión, la inversión especulativa, esa que empresa primero, hoy está mirando otro canal. Mira Argentina como diciendo, che, está bien lo que está haciendo Argentina, no está mal, pero no estoy hoy para salir a buscar nuevos rumbos, ¿no? Imagínate que vos estás en tu casa, calentito, al lado del fuego, tomando chocolate, no te falta nada, estás tapadito, mirás afuera, nieva, hace frío, y no estás con ganas de salir a buscar. Bueno, a ver qué pasa en la Antártida. Eso te pasa solamente cuando decís, bueno, acá no consigo rendimiento, etc. Y esto es importante para entender por qué yo creo que después de las elecciones no vas a tener esa baja de riesgo país soñada, a menos que eso coincida con otro evento del que se está hablando, que es que la Fed empiece a bajar la tasa de interés. Hoy el mercado le asigna 90 y pico por ciento de probabilidad, 94, 95% de probabilidad, a que la Reserva Federal en septiembre baje la tasa de interés, que la vuelva a bajar en octubre y que la vuelva a bajar en diciembre. 3 bajas. Si eso pasa, bueno, por ahí sí te da que después de las elecciones tenés una entrada de capitales o alguna cosa así, pero no solamente por lo que pasa en Argentina, sino también por lo que pasa afuera. Entonces, mirar la película sin mirar al exterior hoy es un error. A nivel local, los estaba escuchando antes a ustedes, no está muy claro cuál es el problema que el gobierno percibe con el tema de los pesos. Para mí es un tema bien electoral. El gobierno quiere estabilizar el tipo de cambio de acá a las elecciones. Me parece que ese es el primer parámetro. Aumentar los encajes. El aumento de encajes obviamente le generó una necesidad de fondos a los bancos que no renovaron las letras que vencían porque, como decía antes, necesitaba la plata. El cálculo así aproximado que hicimos nosotros es que se necesitaban llegar a 21, 22 billones, yo diría que depende del escenario, pero entre 21 y 22 billones de depósitos en cuenta corriente del Banco Central de los bancos para
para cubrir los encajes que le estaba pidiendo el gobierno, ¿no? Estábamos en 18, 19, o sea que eran 4 o 5 billones de pesos que se necesitaban acumular en encajes. No es, o sea, entonces te faltan 4 billones, después no renuevan 6, no me parece muy complicado el cálculo. Y entonces, no, por eso yo decía, ahora hacen esta licitación para remunerarle a los bancos parte de la suba de encajes. Ahora, a lo que bueno, pará, eso en parte es porque además del problema de liquidez, hay un problema de rentabilidad para los bancos. Sí. Vos venías con las LEFI, te da una rentabilidad tener las LEFI. Ahora te pasan lo que estaba en LEFI te lo pasan a encajes. No tiene, también para rentabilidad. Encaje no remunerado, es decir, lo encaje no remunerado a cero tasa. Entonces, si vos mirás los números, o sea, de junio, comparando junio con julio, con el momento, entre junio y después de la sacada de las LEFI, no comparo fines de julio porque justo ahí los bancos hicieron un intento ahí de ganar algo de dinero quedándose subcolocados en encaje, pero eso fue. Pero básicamente vos tenías 14 billones de depósito en cuenta corriente en el Banco Central y 9 billones de LEFI. Eso fue en junio, que es el último punto estable. De eso pasó. A las LEFI pasaron de 9 a 0, ¿no? Sí. Esos 9 billones pasaron desde 14 a 19 billones de encajes, ¿está bien? Y el gobierno depositó 5 billones en el Banco Central adicionales, con la colocación esa especial del ECAPS. Resultado, y te cubriste los 9 billones que... Pero por eso, pero por eso recién contaba también ahí lo que estaba mostrando Amílcar, que los pesos en circulación no aumentaron nada, digamos. Nada. Que todo el aumento de la base monetaria fue aumento de encajes, digamos. Es LEFI contra encajes, contra depósito del gobierno, pero todo movimiento ahí dentro del vacío del Banco Central. Dejá de lado todo el tema técnico de la movida de la política monetaria y vamos al fondo. Que me parece que no es una cuestión de que pasó algo, que estaban las LEFI, que te remuneraban y ahora, sino que está pasando algo de fondo, que es, mirá, no entraron los dólares. Estamos en una parte donde la oferta de dólares es menor, una parte del año, y bueno, y les da miedo monetizar la economía con pesos, digamos. Le da miedo que haya un dólar un poco más alto y que la gente te esté pidiendo préstamo. Entonces vos pasaste, cuando vos hablabas del riesgo país, está bien la cuenta, el riesgo país, estamos en una inflación del 20 más 10, 12 puntos de riesgo país, digamos. El riesgo país más la tasa de libre de riesgo que da el Tesoro norteamericano, eso te da 12 puntos de spread, ¿no? El 12% que rinden los bonos, los globales o los bonares. Entonces eso te daba que en pesos la tasa estaba más o menos ahí, que es lógico, porque es la inflación más esa tasa, ponerle de riesgo argentino, ¿no? Más el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, de hecho es la cuenta que hacíamos todos, porque cuando quisieron emitir deuda en pesos, y la emitieron más o menos al 30, suscripta por los no residentes, es decir, los que venían en pesos. Ahora, ¿por qué se desancló todo? ¿Por qué ahora esa tasa parecía alta? Porque decíamos, si la inflación va por debajo del 20, estás con por lo menos 10 puntos de tasa de interés real positiva. Sí. Entonces el gobierno, en ese momento, cuando Caputo decía hay que monetizar, y yo creo que fue la idea de por qué querían desarmar las LEFI, pensaron en vamos a soltar más pesos, vamos a darle un poquito más de aire a esta economía para que haya más préstamo, para que bajen un poco las tasas de interés, tal vez una tasa real positiva, no sé, de entre 6 y 8 puntos, era lo razonable, lo que se hablaba todo, y pasamos de ese escenario a una tasa de interés real, no sé, de 40 puntos. Una cosa ridícula, que todos dicen, acá es como si estuviéramos en medio de una corrida. Y no solo eso, sino que además, acordate que el acuerdo con el FMI decidieron poner el M2. Ahora vamos a hacer monetary targeting, pero con M2. Lo cual estaba diciendo, la base monetaria no la voy a mirar tan de cerca. Y ahora parece que están mirándola de cerca de vuelta, ¿no? Caputo el otro día habló de nuevo de la base monetaria amplia. Todo eso, medio que
sigue tu teoría, tienes la teoría de que era una cosa la que se imaginaron, diciéndole, bueno, vamos a ponerle garra al crecimiento económico de acá a las elecciones, y se les fue el dólar. Y el dólar para mí se fue por oferta y demanda. O sea, yo estoy de acuerdo con vos. La demanda de dólares subió en julio por el tema de aguinaldos. Siempre que están los dólares medio Casani, en julio sube el dólar por los aguinaldos. Subió el dólar probablemente por las vacaciones de invierno con más demanda de viajes al exterior. Y la oferta se cayó porque el sector agropecuario no liquidó nada en julio. Si te había liquidado todo en junio, que era hasta donde llegaba la baja de retenciones. Entonces, si vos después ves los eventos, y medio que tu teoría no está tan mal, digamos, tiene sentido pensar eso, porque después tuvieron que dar marcha atrás bueno, vamos a hacer una baja de retenciones de verdad. Bueno, vamos a mirar el M2, bueno, como que le salió la cosa para otro lado. Ahora, el apretón monetario que está haciendo el gobierno es fuerte, vamos a ver cuánto dura. Esto tiene lógica siempre y cuando vos pienses que la suba del dólar fue algo temporal, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, no fue, es como dice Fausto, es una escasez de dólar momentánea, pero en septiembre... Pero pará, porque tasas de esto de 70, 80% han estado en momentos donde vos tenías una corrida cambiaria y la suba del dólar te desanclaba todo y el dólar ya estaba en un nivel elevado. Pero uno piensa que el dólar a 1.300 es un nivel elevado. No. O que la suba de 1.300, de 1.100 a 1.300 es algo contraproducente para la economía. Yo creo que no, pero acá si el gobierno piensa que es un tema temporal, o sea, en principio, si vos pensás que esto es un efecto temporal, bueno, subir las tasas para evitar que el dólar suba y después baje, tiene sentido. Pero otra vez. Pero para vos tiene sentido que después de la elección el dólar baje a 1.000 pesos. No, yo no veo. ¿O crees que puede bajar a 1.000 pesos después de la elección? No creo. 1.300 me parece un dólar ni siquiera alto. Es un dólar relativamente bajo. No sé. Yo creo que si es eso, o esa es la hipótesis, o el miedo es que se fuera el dólar mucho más fuerte de lo que estaba. O sea, la misma hipótesis pensando en que el dólar pues, te iba a 1.600, 1.700 y eso sí te puede desanclar todo. Si no, bueno, ¿qué pasa si el dólar se me va a 1.600, 1.700? Todo completamente por un evento temporal de escasez de dólares por un momento y nos estamos comiendo una suba del dólar terrible por un contexto de falta de dólares que es puramente estacional. Yo creo que alguna interpretación de ese tipo tuvo que haber. Porque ellos pensaban que si no ponían las tasas, el dólar no se quedaba a 1.300, iba más arriba, ¿no? A mí me parece que puede ser el miedo. Y después podía bajar. Sí. Que el miedo que te quedó corta el techo de la banda, entonces ya estaba, no sé, a 5%, 6% el techo de la banda. Puede ser el miedo que se vaya al techo de la banda, porque si toca el techo de la banda es una complicación en la Argentina, ¿no? El Banco Central vendiendo dólares, obviamente es más contractivo todavía, retirando pesos. Y en ese momento la tasa te sube, pero en un escenario donde el Banco Central está vendiendo dólares. Claro. Por ahí eso se puede entender, pero bueno, te lleva a pensar en todo caso a si en algún momento no estaría bueno hacer algún argumento después de las elecciones y demás, decir, che, ya no hay más techo de la banda. ¿Para qué techo de la banda? ¿Viste? Si la Argentina ya puede, ¿no? Pero bueno, no sé, la verdad que nadie termina de entender por qué generás todo esto como si estuvieras en medio de una corrida, ¿no? Sí, yo creo que tuvo que haber temores de una corrida. Por ahí se quisieron anticipar una corrida o una posible corrida. La verdad es que no lo vamos a ver hasta que no entremos tengamos un microfonito ahí en la mesa de decisión a ver qué temores saltaron. Yo creo que lo que sí va a pasar ahora es que vas a tener una contracción de la actividad económica. No es una contracción de todos los sectores, pero algunos sectores se van a contraer. Si vos mirás los sectores de la economía que venían creciendo, en materia de consumo, claro, eran los sectores bienes durables con crédito. Bueno, esos sectores no van a seguir creciendo a ese ritmo con estas tasas y con esta falta de liquidez. Así que se te van a frenar un poco los sectores que venían creciendo. Y si vos ves lo que estaba pasando en los últimos meses, te estás dando cuenta de eso. No es que los sectores que estaban peor arrancaron, si bien alguno arrancó un poquito, sino que los sectores que venían creciendo muy fuertes empezaron a desacelerar y eso estabilizó o bajó la tasa de crecimiento de la economía, desaceleró la economía. Entonces ahora yo creo que eso
del lado de la actividad económica se recrudece. O sea, los sectores que venían bien se van a frenar un poco más. Y no sé si algún sector de los que estaba mal puede empezar a recuperar, como por ejemplo la construcción, ¿no? No. No lo veo tan claro eso. O si lo hace muy lentamente. Entonces, mi sensación es que vas a coagular esa desaceleración o ese estancamiento que se veía en muchos sectores de la economía, que se estaba empezando a ver, ¿no? Ahora vamos a hablar en un ratito con Gustavo Weiss, con el presidente de la Cámara Argentina de Construcción, digamos, porque es raro ver un proceso de estabilización y de recuperación económica sin que arranque la construcción. Todos los procesos anteriores hemos visto un arranque. Sí. En los 90, en la época de Macri, todos los procesos exitosos, en algún momento arrancó fuerte, ¿no? Lo que pasa es que acá, a grandes rasgos, lo que hay es había un exceso de stocks, ¿no? Sí, eso es cierto. Había un exceso de stocks de inventarios de inmuebles sin vender y eso frena la construcción. Pero lo frena temporalmente, en algún momento va a arrancar, debería empezar a arrancar. Los últimos números son buenos de la construcción, pero todavía están muy, muy, muy por debajo del resto de la economía, ¿no? Te hace la última, Martín, ingeniero de clave bursátil. Sí, Fausto, ¿vos creés que el argumento que da el gobierno respecto del contexto electoral y que, digamos, todo esto que está haciendo, que tiene un montón de costos y perdedores como los bancos, el propio Tesoro por el costo del financiamiento, la actividad económica, todo eso en pos de la elección, eso puede estar bien visto por el mercado, por los actores importantes de la macroeconomía, como bueno, está bien, hay que hacer este sacrificio por la elección, o puede empezar a percibir que el gobierno se pasa de la raya y llega a ser, por decirlo mal y pronto, un kirchnerismo, ¿no? Tipo Massa, ¿no? Pongo el dólar en 3.50 hasta las elecciones, ¿no? Medidas así como de manotazo de ahogado que tienen patas cortas. Vamos a ver, eso depende de cómo resulta. Si después de esto el gobierno puede bajar la tasa de interés y el dólar no se mueve y la inflación sigue para abajo, van a decir, viste qué mano tenía Caputo, cómo controló el mercado. No sé, esas son cosas que después en la historia la cuentan los ganadores, ¿viste? A ver. Pero ¿cuál es la apuesta hoy? ¿Por qué podría bajar la tasa y estabilizarse el dólar con una tasa más baja? Que se arme un super carry trade. Que se arme un carry trade. Porque si no salieron los dólares antes, no van a salir ahora. Si no vinieron las inversiones necesarias antes, van a esperar para después. Entonces, la gran apuesta es que se arme un super carry trade. Sí, más que carry trade, yo siempre digo, no es carry trade, esto es inversión en pesos. Y sí, la idea es que empiecen a invertir en pesos. Que se mueva del dólar al peso los inversores. Chao, es eso. Sí. Y me parece que eso sí puede pasar. Y si pasa, y si es muy fuerte, porque Caputo jugó muy fuerte en esta, o el Banco Bausili jugó muy fuerte en esta, mejor dicho, lo cierto es que por ahí te pasa, y por ahí resulta que podés bajar la tasa de interés en 2 semanas y no se te mueve ni el dólar ni nada, y bajar los encajes, y no sé. Pero, o sea, que se dé que la interpretación del gobierno de que había una suba del dólar que era completamente temporal y que se podía ir al demonio fuera cierta, ¿no? Que para mí esa es la interpretación de fondo, el temor de que se escapara más de lo que uno pensaba. Pero sí, ahora, si esto deriva en que el gobierno no puede bajar la tasa de interés y se tiene que quedar con tasa de interés de esta enormidad en términos reales por mucho tiempo para contener el dólar, ahí ya vamos a ver otra. Vos decís que esto hasta fines de octubre es difícil de sostener esta tasa. No, se puede sostener, pero va a ser doloroso. Y ahí vamos a ver si el mercado te dice cómo te interpreta el mercado esto, ¿no? Sí. A ver, yo creo que el mercado lo que siempre pensó, y los economistas en general, Argentina siempre con el tema del tipo de cambio real siempre fue un tema. Es nuestro tema. Cada tanto, si está muy alto, está muy alto, está muy bajo, se queda, siempre tenemos un problema. Y aparte siempre la dificultad de cualquier programa de estabilización. ¿Dónde quedás con el tipo de cambio una vez estabilizado? La convertibilidad, te quedó muy abajo. El plan de Néstor Kirchner, que te quedó, que bueno, nada, te quedó muy abajo inicialmente el de la baña, después quisiste corregirlo y se te fue muy arriba, ¿viste? Y empezaste con la inflación. Siempre hubo algún problema con el tema de dónde queda el tipo de cambio después de un programa de estabilización. Pero acá se movió de 1.100 a 1.370 en algún momento y nadie se asustó.
Me parece que nadie se asustó. El único que se asustó fue el gobierno. Por ahí pasó eso. Por ahí el gobierno dice, no, esto se va a 1600. Bueno, frenémoslo. Che, ¿quién te dice que muchas de estas historias políticas que ellos mismos contaron, que no, que hay gente o se las creyeron o pensaron que realmente eran así, o no sé, o por ahí eran así, qué sé yo, no sé. La CIDE les dijo que era así. No sé cuál es la realidad. Lo que sí me da la sensación de que esta medida que vos estás tomando es una medida que tiene sentido solamente si es temporal y si esperabas que pasara algo peor, ¿no? Claro.